Este proyecto, o este trabajo, se enmarca en un proyecto Fondesit, financiado por fondos públicos de una institución de Chile, se desarrolla en Chile, en el marco de un proyecto que se llama Arte Rupestre en la cuenca del río Limarí, cuarta región, producción, consumo, prácticas socioespaciales y reproducción social. En este caso, antes que nada, no solo disculpas por la demora, sino por no haber estado presente en el resto de las exposiciones de la mesa. Esperamos igual hacer una contribución. Esta es la región de estudio y de trabajo nuestra. Yo voy a incluir también el Valle del Choapa, donde desarrollamos proyectos previos. El paisaje de los valles del Choapa y el Limarí es predominantemente agrícola, con poblados dispersos en las laderas adyacentes a los ríos y algunos pocos centros urbanos que concentran parte de la población en las zonas bajas. Las comunidades rurales de estos valles se reconocen a sí mismas como campesinas y herederas de una tradición agrícola que muchas veces reivindican ante el avance indeseado de la actividad minera en la región. Prácticas, saberes, usos del lenguaje, antroponimia y toponimia recrean sincréticamente diversas tradiciones alimentadas por el pasado indígena e hispánico de América. A pesar de la presencia objetiva de prácticas y saberes que se entroncan con diversas tradiciones indígenas, los campesinos niegan una continuidad histórico-cultural con las poblaciones que habitaron el territorio en el pasado. El resultado es que los indios constituyen una alteridad que vivió en el pasado, aunque actualmente convive con otras entidades humanas y no humanas que habitan el paisaje. Entre estas entidades se encuentran los duendes y los chonchones. Niños que murieron antes de ser bautizados se convierten en duendes que ahora buscan a otros niños para jugar o que persiguen a las mujeres solteras sin darles descanso. El chonchón es un tipo de ave que encarna a algún brujo de la región, que durante la víspera del Viernes Santo se reúne con otros para hacer sus aquelarres en la raja de Manquehua, una formación rocosa del Valle del Choapa. Algunos de los habitantes del valle han tenido la desgracia de ser engañados por entidades que, adoptando una forma humana, los convencieron de asistir a algunas de estas fiestas con el demonio. Con los indios se da otro tipo de interacciones en ciertos lugares del paisaje donde suelen penar a las personas, como por ejemplo el sitio donde se encuentra el antiguo Maray, palabra de etimología quechua que significa piedra de moler y que hasta hace poco se usaba para moler el mineral extraído artesanalmente del Gigante, un cerro con corazón de oro. Estas otras ontologías admiten la persistencia de entidades no humanas que habitan el territorio desde tiempo inmemorial, ofreciendo un marco de interpretación del pasado distinto al que proponen las disciplinas históricas. Asimismo, el hecho de aseverar que los indios ya han desaparecido no impide que campesinas y campesinos se identifiquen con ellos. El reconocimiento de que los indios se asentaban cerca de los ríos porque también cultivaban, que hasta hace poco se comieran plantas y frutos silvestres que solían también comer los indios, o la habilidad de estos para resolver con menos recursos tecnológicos los mismos problemas que se enfrentan en el presente, establece sentidos de identificación que además están contenidos en las materialidades arqueológicas. El actual uso de piedras para moler granos, pasadas de madres a hijas, que muchas veces fueron encontradas enterradas en los terrenos de cultivo, crea un vínculo material y corporal con los habitantes del pasado. Otros conocimientos técnicos como los que se requieren para construir los ranchos o rucos, casas hechas con cimientos de pirca, paredes de quincha y techo de totora, se admiten similares a los que ponían en práctica los indios. La palabra ruco o ruca, que se usa para designar las casas de antes, viene del mapudungún. Todavía existen rucos en el valle, algunos en abandono, otros reconvertidos en cocinas o depósitos, y excepcionalmente usados como vivienda, como el caso de Doña María, que todavía vive en su antiguo rancho de quincha adosado en uno de sus lados a una gran roca que hace de pared en la cocina.
La memoria colectiva anclada en la oralidad del cuerpo, los objetos y el paisaje ofrece entonces un marco de interpretación del mundo y la experiencia que descansa sobre una temporalidad y espacialidad sustancialmente diferente a la occidental moderna. Esta temporalidad supone que los indios constituyen una humanidad que habitó el paisaje y ahora ha desaparecido en su forma humana, pero que siguen habitándolo y al igual que otras entidades no humanas, interactúan con las personas en el presente. Una experiencia espacial que recrea itinerarios de afecto y apego hacia lugares cargados de significación social, actualizan la configuración de un territorio ancestral. En cuanto a la desaparición del indio en su forma humana, se asume como el resultado de un evento abrupto que ocurrió con la conquista o de un proceso paulatino iniciado a partir de entonces. Pero algunas personas también reconocen que hasta hace poco las generaciones de antes eran indiados, no como nosotros que somos civilizados. Una mujer contaba que antes mi abuelo andaba en hojotas, indicando que se trata de una costumbre de indio y no de español. Mi abuelito era tipo indiado. Si analizamos los diversos relatos sobre cómo desaparecieron los indios, encontraremos que siempre se asocia a los dos principales procesos históricos de construcción de hegemonía, a saber, la implantación de un sistema colonial después de la conquista y la construcción de un Estado nacional chileno después de las guerras de independencia. Referencias que incluso pueden encontrarse juntas en un mismo relato como el que se muestra a continuación. Usted sabe que la historia de Chile empezó cuando solamente se independizó el país, pero de ahí a cuántos años anteriores pasaron por la parte indígena. ¿Y qué piensa que pasó con esas comunidades indígenas que existieron? Eso se fue deteriorando porque llegó la segunda humanidad, por decirlo de alguna manera. Fueron los españoles los que vinieron con una nueva raza, entonces se mezcló. Llegaron los españoles a conquistarnos, ¿cierto? El país, el ser una mentalidad diferente, qué sé yo, más civilización, por supuesto que sí. Y ahí ya se conocían las armas, se conocieron tantas cosas, qué sé yo, de lo que traían los españoles. Y de ahí se fue mezclando, se fue degenerando la raza. Así que nosotros somos raza degenerada. ¿Cómo es la historia de acá del pueblo? Arriba de eso mismo, ¿no es cierto?, que ya empezaron a tener sus tierrecitas, sus pertenencias, cada uno formaba su casa, su ruca, por decirlo. Una choza le llamaban, solamente de barro, de totora. Entonces casi la mayoría de las rucas eran así. Después ya empezó a modernizar, digamos, la gente. Esto muestra cómo la memoria colectiva también constituye una fuente de información sobre los procesos hegemónicos que moldean la definición de subjetividades en el presente, a partir de estigmatizaciones étnicas o raciales, procesos que se vieron favorecidos por narrativas de discontinuidad construidas y solidificadas por el discurso científico académico, tal como se ejemplifica a continuación. Hace poco más de 20 años un arqueólogo explicaba el acelerado deterioro de nuestras raíces autóctonas tras el impacto de la conquista europea de la siguiente forma. Toda la tradición cultural que hoy admiramos a través de la cerámica, las costumbres funerarias, los objetos que alguna vez adornaron un hogar o que formaron parte de los componentes más usuales de este pueblo y que con creciente interés estudiamos y atesoramos en los museos, se esfumó. Lo propio aconteció con la lengua, las costumbres y usos sociales, la religión, las vestiduras, las creencias, resultantes de un milenario proceso compartido de una u otra manera por los pueblos andinos. Todo este patrimonio cultural perdió violentamente su validez ante la cruz y la espada empuñadas por el conquistador español. En 1986 se publicaba un libro sobre la historia del Valle del Limarí, donde un historiador afirmaba que la erradicación de españoles entre los indígenas modificó lentamente su base racial hasta que predominara el elemento español. A juzgar por un censo del año 1813, en el que los españoles americanos representaban el 62% de una población también compuesta por españoles europeos, indígenas, mestizos, mulatos y negros, el autor sostiene entonces que la occidentalización de la población había hecho considerables progresos. La internalización de estas narrativas de discontinuidad por parte de los sujetos subalternos los condujo a pensarse a sí mismos bajo nuevas categorías sociales como la de campesino. Al mismo tiempo, el discurso científico estableció criterios de verdad que confinaban el saber popular al campo devaluado de los mitos, las leyendas, los cuentos o las supersticiones. Así, cuando preguntamos a generaciones más jóvenes por ciertos relatos orales, nos contestan que antes había tantas supersticiones que la gente no sabía leer ni escribir, aprendía puras tonteras y hacía brujerías.
Pero esta misma frase nos advierte que los proyectos hegemónicos nunca logran efectos tan profundos como se proponen en los sujetos, ya que este joven no negó que la brujería fuera posible, sino que simplemente ahora ya no se practica. Esto abre el juego a que la memoria colectiva pueda convertirse en materia de reflexión por parte de los sujetos e iniciarse procesos de recuperación de prácticas y saberes sin la necesidad de inventar un pasado que no tiene continuidad en el presente. Algo que viene ocurriendo en las últimas décadas en distintas regiones del mundo postcolonial americano y que poco a poco empiezan a ocurrir también en los valles del Choapa y el Limarí. Por esta razón, a la hora de difundir nuestros resultados, consideramos necesario entablar un diálogo previo con las comunidades que habitan los territorios, donde llevamos adelante nuestras investigaciones para conocer los marcos de interpretación que ofrece la memoria colectiva y descubrir los procesos hegemónicos que le han dado forma en el pasado. Haciendo este trabajo nos veremos ante dos alternativas posibles, que son la de reproducir las narrativas de discontinuidad o por el contrario de ofrecer otras lecturas del pasado y por lo tanto del presente que establezcan nuevos sentidos de identificación con aquellos que dejaron no solo una herencia material representada en la materialidad arqueológica, sino cultural recreada en las prácticas y saberes de las comunidades campesinas. Crear nuevos sentidos de lo indio que reviertan su asociación con lo no civilizado constituye una forma de empezar a desmantelar la alianza entre colonialidad y modernidad que caracteriza la construcción de hegemonía en el territorio americano. Muchas gracias.